Buenas tardes, para mí es un placer estar acá, un honor. Participo de estos encuentros, he estado allí y la oportunidad de moderar este panel es un privilegio, una gran responsabilidad. Obviamente. Estamos acompañados de tres grandes CEOs de distintas industrias, de distintos sectores, que nos van a ayudar a entender un poco más el tema de la competitividad en Argentina, tratando de bajar estos conceptos que nos compartía Marina a la realidad empresarial que viven cotidianamente. Marina habló de muchos temas, creo que hizo foco en estos tres ejes del vértice, ¿no? La micro, la macro, la gobernabilidad. Eh, Habló de reformas tributarias, laboral, habló de muchos temas. Ahora, yo quisiera hacer una pequeña ronda primero para que se introduzcan, cuenten de dónde vienen y cuál es el modelo de negocio y la estrategia que tiene la compañía, en muy pocas palabras, para después meternos en aquellos dos o tres temas que ustedes consideren realmente que generan mayor impacto en la competitividad de las empresas, sus empresas o el sector en el cual ustedes están representando aquí también. Si quieres, empezamos por vos, Mariela, que estás a mi lado. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. La verdad que es un poco intimidante, ¿no? Tantos abogados juntos. Eh, pero bueno, voy a comentar un poco de la compañía. La compañía es una compañía americana, Accelerate Energy, que fue la pionera y hoy es la líder en brindar infraestructura flexible de GNL. Hoy el GNL, hasta uno se sube a un taxi y puede charlar sobre el futuro de Vaca Muerta. Pero bueno, la compañía fue la primera que desarrolló los barcos de regasificación. No sé si se escucha bien. Ahí está. Que permite que los mercados puedan acceder a gas natural en los momentos que necesitan, y cuando no lo necesitan puede directamente no contar con ese servicio. ¿Por qué esto es importante? Después de la guerra, cuando comienza la guerra de Ucrania, vuelve a ponerse sobre el tapete la cuestión de la seguridad energética, y no solamente para países como en Europa, como Alemania, que tuvo que salir a contratar varios de estos barcos de regasificación para desconectarse del gas ruso, sino también Finlandia, por ejemplo, que en 45 días se negoció y se cerró. Ahí está, gracias. Que en 45 días se pudo cerrar un contrato entre país y nosotros y Accelerate para poder entregar y ubicar un barco de regasificación y con ello brindar seguridad energética a todos los países nórdicos. Con lo cual, para nosotros que tenemos presencia global y nuestra función también es seguridad energética, las cuestiones de la sustentabilidad, la reducción de las emisiones, y que los países, si no cuentan con energía limpia, no pueden crecer. Esto es fundamental. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, desde el año 2008 tenemos presencia en un momento donde la producción nacional estaba en declino. Y por estas razones podemos charlar en otro momento, pero hoy tenemos un potencial Argentina enorme, de enorme crecimiento para poder modificar y no solamente ser autosustentables o reducir las importaciones, sino también poder proveer a los países vecinos y a todo el mundo. Entonces, para ahí, a nosotros, la visión que tiene la compañía es, por un lado, ahí Marina nos spoileó en el sentido de, es fundamental el triángulo, ¿no? Lo que es la macroeconomía, la microeconomía y el largo plazo, ¿no? La gobernabilidad. A esto le falta, le diría, es el consenso político para lo que es una política legal regulatoria de largo plazo, independientemente de los ciclos políticos. El sector energético creció en todos estos últimos 20 años a pesar de la política, a pesar de las restricciones cambiarias, a pesar de los vaivenes. Pero para poder hacer ese salto de crecimiento se va a necesitar no solamente del triángulo que hablaba Marina, sino también un consenso legal regulatorio entre todos de largo plazo, sino también tecnología y poder salvar los cuellos de botella en infraestructura que son enormes, y vamos a necesitar financiamiento. Sin la macro, sin la micro, sin la gobernabilidad, sin regulación de largo plazo, eso es imposible. Gracias, Carolina. Eduardo. Bueno, ¿se escucha bien? Yo soy Eduardo Bastita.
Digo que soy emprendedor porque fundé muchas compañías, fundí también muchas, pero por suerte 2 prosperaron y me tocó emprender en Argentina. Me quise ir algunas veces y no, por distintos motivos no me pude ir, así que me quedé acá. Así que tuve la experiencia de haber vivido muchos años de emprender en este país y de padecer muchas de las cosas que significa abrir una compañía y hacerla crecer en Argentina. Y también las alegrías, ¿no? De cuando, a pesar de esas dificultades y esos desafíos, eh, las cosas prosperan, ¿no? Y uno va encontrándole de alguna manera la vuelta. En Plaza Logística es una compañía en el mundo de la infraestructura logística, también en el mundo del real estate, según como uno la mire. Hoy estamos superando los 600.000 metros cuadrados. Es una compañía que creció mucho. Cuando arrancamos y éramos una startup, decíamos que íbamos a tener 1 millón de metros, así que estamos llegando después de poco más de 15 años. Y ahora mi actividad principal es un nuevo emprendimiento. Yo creo que voy a agarrar el micrófono también, ¿no? Sí. Un nuevo emprendimiento que ya es una empresa, que es Más Colonia, que es una ciudad del futuro integrada con la ciudad de Buenos Aires. Le decimos la ciudad rioplatense del futuro. Estamos haciendo una duplicación de la colonia actual. Ese es el proyecto y ya estamos con obras importantes en curso y muy contentos con esta idea de expandir Buenos Aires hacia el este, con todos los desafíos que eso implica. Y respondiendo un poquito a tu cuestionamiento, a tu pregunta, Guillermo, para mí la experiencia, digamos, de haber emprendido en Argentina, como decía, fue una experiencia de enormes frustraciones, por un lado, y muchas veces de encontrarme en esta situación, que seguramente sea bastante común a muchos de los que estamos acá, de sentir que no alcanza con lo que está en manos de uno, ¿no? Y resolver. Muchas veces las situaciones de contexto, las situaciones del país, nos superan, obviamente nos superan en lo individual, y eso nos frustra y a veces nos genera mucha impotencia, pero fui encontrando a través en un primer momento, durante muchos años, a través del tercer sector, de las organizaciones no gubernamentales, tratando de aportar a cambiar y transformar el país desde la educación, desde distintos ámbitos, y en los últimos varios años acercándome un poco más al gremialismo empresario, a IDEA y a varias organizaciones empresarias y a la política también, a través de vínculos personales sobre todo, que fue lo que me resultó más efectivo con la política, y ir encontrando de alguna manera que había forma de incidir y de generar cambios a través de estas instituciones intermedias y a través de los vínculos con la política, que es lo que en el fondo hace la diferencia, ¿no? Y creo que tenemos un rol importante que cumplir como argentinos, como ciudadanos, en cada una de nuestras organizaciones, desde esa capacidad de influencia que siempre se potencia cuando nos agrupamos, ¿no? Por eso, para mí, IDEA es un vehículo extraordinario que podemos aprovechar para tratar de ayudar y acompañar a que se den los cambios de fondo en la Argentina. No me extiendo más porque vamos a empezar a discutir con Marina, sino acerca de las soluciones eventualmente que requiere la Argentina desde lo macroeconómico, lo monetario, pero yo diría que fundamentalmente creo que mi experiencia está mucho más a mano de lo que uno cree, ¿no? Hay que evitar esa frustración de sentir que nos sobrepasa la realidad y que no podemos hacer mucho de donde estamos, y entender que con un pasito más, con un esfuerzo más, realmente tenemos mucha más capacidad de influencia y de transformación de la que a priori sentimos. Gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar acá presente. Me dijeron reunión de abogados, traigo la corbata, pero veo que no era indispensable. En Toyota Argentina, nosotros estamos trabajando hoy en día 24 horas de producción y exportamos a 23 países de toda Latinoamérica, con lo cual, ya desde nuestro origen, en el año 97, el modelo, la estrategia de nuestro negocio era ser una compañía instalada en la Argentina, pero con perfil claramente regional y de expansión global, con lo cual el desafío de competitividad fue permanente, fue parte de nuestra necesidad a lo largo de todos estos años.
Y en esa historia de Toyota en la Argentina del año 97 a esta parte, si uno mira los ciclos políticos y económicos, hemos transitado todo tipo de desafíos y de complejidades, pero con una constante de crecimiento sustentable a lo largo de todo ese tiempo. Y creo que la clave para eso es un tema que se habló hoy, que es esa mirada de largo plazo y las decisiones de largo plazo, ¿no? Que por supuesto involucran riesgo, involucran coraje empresario para tomarlos, pero que diría, una base muy fuerte de la cultura japonesa de Toyota, de esa visión de largo plazo y de apostar siempre al crecimiento, bueno, nos acompañó la casa matriz para que hoy Toyota en la Argentina sea una compañía, diría, en todas las operaciones globales de Toyota de dimensión global en términos de su magnitud y de su relevancia. Por supuesto que el desafío de competitividad no alcanza solamente con el esfuerzo que podemos hacer como sector privado, tiene que ver también con el entorno y tiene que ver con, bueno, esta nueva etapa de la Argentina y los desafíos nuevos que eso implica, que es básicamente transitar toda una serie de reformas y de modificaciones para que la Argentina pueda potenciar su productividad y a partir de ahí poder integrarse al mundo de una manera diferente y poder generar cada vez mayor cantidad de inversión y de empleo. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Pero a veces nos centramos mucho en el entorno, en lo que es la macro, la micro, como decimos. Pero también, bueno, creo que hay una tarea de todas las empresas muy importante de poder cambiar la mentalidad y ver esta nueva Argentina, donde los últimos 25 años no estuvo integrada al mundo y no nos generó una condición de competitividad extrema como la cual vamos a enfrentar de ahora en más. Y creo que hay un trabajo ahí muy profundo de las empresas que tenemos que continuar desarrollando y en muchos casos iniciar para que entre la articulación de lo público-privado, incrementando la productividad argentina y la competitividad, por ende, finalmente nuestros productos se puedan insertar en el mundo y eso genere el crecimiento que, como vimos, no ocurrió tristemente a lo largo de tantos años. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Arrancaron los tres, voy a romper un poco el hielo, con mucho optimismo y trajeron un buen mensaje. Pero quiero reformular la pregunta y me gustó mucho lo que los tres hablaban sobre la diferencia entre lo que es el contexto, lo que es las cosas que suceden internamente, lo que uno tiene que hacer o puede hacer para influir. Recuerdo, yo uso mucho para organizar a veces mis ideas un acrónimo que usa nuestro CEO que es PIC. Preocupación, contexto, influencia y control, ¿no? Entonces, hay cosas de preocupación que tienen que ver que completamente fuera de nuestro alcance, ¿no? Temas geopolíticos, valor del dólar y demás. Pero hay cosas, como decías vos, Eduardo, que nosotros podríamos influir, sobre todo si nos organizamos y coordinadamente hacemos una legítima gestión de intereses. Entonces, allí lo que quiero consultarles, y quiero que en eso seamos bien precisos, es qué cosas realmente podrían ustedes identificar sobre las cuales debiéramos necesariamente coordinarnos para poder trabajar para mejorar la competitividad en el país. Si tuvieran que decir dos o tres cosas, acá sí tenemos un espacio de trabajo conjunto y donde tenemos que realmente influir para poder mejorar la competitividad. Porque creo que hay mucho en juego, y yo eso después quería hablar, pero primero quería concentrarme en esto. Factores de competitividad sobre los cuales se pueda trabajar. No sé, quien quiera tomar el micrófono y... Bueno, a ver, ¿dónde está esto? Acá, está prendido. Primero voy a decir lo que dice la General Counsel de nuestra compañía es never a dull moment in Argentina. O sea, nunca nos aburrimos de las cosas que suceden en Argentina. ¿Sobre qué cosas podemos ponernos de acuerdo? Y yendo un poco al sector energético. Justamente en la apertura de la Oil and Gas estaba Daniel González, que ustedes saben que es el viceministro de Economía, comentaba que hoy se puede hablar de que cómo nos diferenciamos en competitividad con Midland, ¿no? Que es el vaca muerta americano. El gap es de 40%. Él decía, no todo es impuesto. Sí, estamos de acuerdo, no todo es impuesto, no todo es el tipo de cambio, no todo es la competitividad, es todo. Pero hoy, y justamente decía, cuando es algo interno, bueno, no hay problema. El problema es cuando hay que salir a competir. Y cuando vamos a salir a competir con proyectos como de exportación de petróleo crudo o exportación de gas, que las inversiones son muy significativas, realmente necesitamos salir a competir, a buscar esos mercados. Entonces, ¿cuáles son hoy las necesidades? ¿Cuáles son los puntos, los dolores hoy? Los dolores son infraestructura, financiamiento,
recursos. Cuando hablamos de recursos es recursos humanos. Si tengo un número, me traje el machete. Para el pico del desarrollo que se estima en 5 o 6 años, se van a estar necesitando entre 30 y 40.000 puestos nuevos de trabajo de empleo directo de la industria. Pero este empleo directo de la industria, el sector energético, para el empleo indirecto se multiplica por 6. Por cada empleo directo de una compañía se multiplica por 6 para toda la cadena de valor. Eso estamos hablando que en los próximos 6 años se van a estar necesitando entre 180.000 y 250.000 empleos nuevos. ¿Está la gente capacitada para eso? No. ¿Tenemos gente disponible en el mercado? No. Más con la noticia de hoy que salió que un chico cada 100 se recibe del secundario, ¿no? 1 de cada 10. 1 de cada 10. Uno de cada 10, sí. Infraestructura, cuello de botella, no tenemos nada. Si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Nielo, no hay caminos, no hay escuelas, no hay hospitales. Y eso de acá a 6 años o 10 años estamos diciendo que se van a necesitar niveles de inversión del orden de los 20.000 millones de dólares. ¿Cómo nos podemos, y acá es algo que realmente la industria estamos trabajando, es cómo trabajar conjuntamente, cosa que esto es algo novedoso. El argentino no trabaja en conjunto. Yo estoy muy en contacto también con las empresas chicas y medianas del Midland, donde todas trabajan en conjunto para hacer el desarrollo de infraestructura. Hicieron un trust por separado donde todas aportaron. En cambio acá todavía nos cuesta en ese sentido. Y la inversión extranjera, no podemos desarrollar todos los activos que son. Los 4 pilares van a ser hidrocarburos, minería, economía del conocimiento y el agro. No podemos, con lo que tenemos, con las empresas argentinas, poder llegar al crecimiento sostenido que estamos pensando. Entonces tenemos que trabajar y salir de la caja. Coincido totalmente con ustedes. Es de qué manera, primero, trabajar entre nosotros, unirnos, persuadir y trabajar con el gobierno, con el Estado, ¿no? Independientemente de los ciclos políticos, para lograr un consenso y políticas públicas de largo plazo. Gracias, Gabriela. ¿De quién quiere? ¿Eduardo? Se están dando unos cambios exponenciales en tecnología que están revolucionándolo todo, ¿no? Y eso lo sabemos desde la inteligencia artificial hasta cosas que por ahí todavía no percibimos y que están pasando en el día a día. Les pongo un ejemplo que a mí me vuela la cabeza porque el tema monetario me apasiona. Y cuando Mercado Pago o Alá les proponen a ustedes remunerar sus saldos en las cuentas, en ese clic que dan OK, ustedes están moviéndose del sistema tradicional de reserva fraccionaria de fiat, digamos, de circulante, están pasándose a tener una cuota aparte de un fondo común de inversión y transaccionando con eso, ¿no? Y ese fondo común de inversión puede tener eventualmente títulos, puede tener títulos de gobierno, títulos privados, con lo cual no solo están utilizando como moneda algo absolutamente novedoso que nunca en la historia se puede utilizar, sino además están revolucionándolo todo, porque si esos títulos de gobierno, por ejemplo, fueran en dólares, el gobierno, de hecho eso está ocurriendo ahora en sus propias monedas digitales, el gobierno está emitiendo títulos en dólares que están siendo utilizados por ustedes como moneda. Es decir, el gobierno argentino está emitiendo cuasi dólares y ustedes están transaccionando con eso. Este tipo de cosas que van pasando y que van revolucionando todos los mercados es la exponencialidad de la tecnología, que con la globalidad hace que cada país pueda copiar lo que otros países hagan, ¿no? O sea, nosotros sin generar ningún mérito estamos teniendo, por ejemplo, en la logística, la revolución logística que estamos viviendo en Argentina con el e-commerce desde hace ya unos 7, 8 años, que nosotros la vivimos en Plaza Logística muy desde adentro. El 99,9% de todo lo que estamos implementando en Argentina lo estamos copiando de afuera. O sea, estamos viendo, yo digo, los anteojos del futuro, vemos lo que otros países hacen, 5 años más tarde lo hacemos nosotros, ¿no? Ahora, esto que parece maravilloso y que está revolucionándolo todo, también se parece bastante a lo que fue
yo creo, los economistas dicen algo de los recursos naturales, ¿no? Lo que les pasa a los países que tienen recursos naturales, ¿no? Que bien utilizados son una ventaja extraordinaria para las economías, pero normalmente hay una correlación bastante directa entre los países como Angola, etcétera, Venezuela, que con recursos naturales pudieron sustentar sin mucha meritocracia en la actividad económica y política del país, gobiernos autoritarios, gobiernos y regímenes, digamos, extractivos y autoritarios, ¿no? Y este creo que es el gran desafío que tenemos hoy en Argentina. O sea, cada vez más y más probable, cada vez es más y más probable que esta ventaja enorme que nos está dando la economía que nos viene como manada, perdón, la tecnología que nos viene como manada del cielo, pueda sustentar nuestras fallas y nuestros errores, ¿no? Imagínense un gobierno autocrático, un gobierno como algunos que hemos tenido, con la tecnología que viene en tan solo 2 o 3 años, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser muy conscientes de este desafío y de este riesgo que tenemos hacia adelante. Y por eso yo siempre digo, no hay tiempo, ¿no? Entonces, yo siento que muchas de las influencias que nosotros podemos hacer, de los involucramientos que podemos tener, de las exigencias que tenemos que hacerle al sector político, a quienes están liderando hoy los equipos económicos, tiene que ver con la urgencia, el sentido de urgencia. No solo porque se nos va la vida, porque se nos va la vida de nuestros hijos, se nos van nuestros hijos, sino también porque el riesgo está, y es un riesgo muy próximo, de que no haya vuelta atrás, ¿no? Y se vuelva sustentable en Argentina un régimen del cual no podamos salir, como vimos tantas veces en la historia de la humanidad. Así que nada, es un llamado de atención también desde esa visión de la peligrosidad que conlleva todo lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? En el caso de la industria automotriz, tenemos desafíos que se presentan en el mundo y que en la Argentina, si queremos continuar desarrollando la industria, por supuesto, tenemos que enfrentar esos desafíos que tienen que ver con cada vez más la tecnología aplicada a los vehículos, cada vez más la tecnología aplicada a la relación con los usuarios de los vehículos y a todo lo que es la electrificación de motores, que tiene un impacto muy alto porque todos los gobiernos de los países a los cuales exportamos están incrementando las exigencias en términos de regulaciones medioambientales y eso hace que necesitemos una inversión permanente y muy profunda mirando el largo plazo para poder adaptarnos a esas regulaciones. Eso implica inversiones que ya se están proyectando de acá a los próximos 10, 15 años y cuando uno mira ese lapso de tiempo y hablamos de la competitividad para poder seguir exportando, en el ejemplo de Toyota Argentina, donde nosotros prácticamente el 80% de nuestra producción la exportamos, representamos el 5% de la exportación total de la Argentina. Para continuar de alguna manera avanzando en esa dirección, tenemos que hacer inversiones muy grandes con esa mirada de largo plazo. Y en ese aspecto, vinculado a lo que preguntabas antes, creo que el orden macroeconómico es esencial, pero es necesario y no suficiente. Se necesitan otras condiciones que tienen que ver, obviamente, con una estructura impositiva lógica y si tenemos que competir con marcas chinas en todo el mundo, tener condiciones para poder hacerlo. Hoy, solo a título de ejemplo, estamos exportando, pagando impuestos. Cuando de repente ingresan vehículos chinos a la Argentina sin pagar ningún impuesto, se da esa paradoja. Pero por otro lado también hay otros temas que son muy relevantes, como por ejemplo la institucionalidad en la Argentina, ¿no? El funcionamiento apropiado de cada uno de los poderes, un poder ejecutivo y un Estado que funcione como tiene que funcionar, junto con el poder legislativo y judicial, son mandatorios para esto, porque cuando hablamos de esas inversiones muy grandes a largo plazo, por supuesto la dirección y los acuerdos y las políticas de Estado que pueda tener un país son determinantes. Y eso creo que es uno de los puntos, digamos, que tenemos que profundizar para que finalmente esa inversión y crecimiento ocurra, porque es muy difícil pensar en un crecimiento si no vienen inversiones directas de largo plazo. Muchas gracias, Gustavo. Eduardo, vos contabas al inicio que tenés la experiencia de emprender en Argentina y en Uruguay. Teniendo esa privilegiada mirada de lo que ocurre de un lado y de otro del río, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué cosas envidias de Uruguay
que te gustaría que sucediesen acá? Y viceversa. Está buena la pregunta. Empezaría por decir que ambos países tienen muchas oportunidades de mejora, ¿no? Está bueno decir oportunidades de mejora. Son como desafíos diferentes, ¿no? En Argentina lo que se vive es un desmadre. Nadie está a cargo. Yo me acuerdo ir a La Plata a hacer trámites de Soy de La Plata. permisos Cuidado, soy de La Plata. a Ciudad de La Plata. Y encontrarme con que a partir de las 2 y pico de la tarde las oficinas estaban vacías. O sea, Argentina tiene mucho de desmadre y de falta de responsabilidad. Uruguay tiene, por el contrario, una pasión por las cosas que suceden, ¿no? Hay como un entusiasmo enorme, pero una burocracia excesiva que de alguna manera lo paraliza en muchos casos a los avances, ¿no? En los distintos proyectos. Entonces diría que en Uruguay uno tiene con quién hablar al menos, y que ellos a veces se frustran y lidian con esas tremendas y enmarañadas burocracias que tienen, pero la voluntad existe porque hay con quién pueda existir, ¿no? En Argentina lo que pasa muchas veces es que no hay interlocución. Y después Uruguay tiene algo fundamental, que es esas condiciones de mínima dadas, ¿no? La existencia de una moneda estable que trae aparejado la existencia de un sistema financiero, una liquidez envidiable en el sistema financiero, la existencia de las AFAPs, ¿no? De las administradoras de fondos de pensión con mucha liquidez y avidez de oportunidades de negocio, mercados mucho más chicos. De hecho, nosotros un poco lo que hacemos con Más Colonia es un proyecto con inversiones en Uruguay, con el crédito de Uruguay, pero con mercado en buena medida de Buenos Aires, un mercado masivo que trae la Argentina, ¿no? Entonces tratar de lograr eso que es como el ideal de los dos mundos. Con Plaza Logística, por ejemplo, nunca pudimos desembarcar en Uruguay porque no encontramos masa crítica, ¿no? Uruguay tiene ese problema de mercados, tiene un éxodo enorme de uruguayos, que no es porque Uruguay tenga otra falla, sino porque nunca pudo integrarse regionalmente, porque tiene vecinos demasiado por ahí desprolijos, y el país chico necesita la integración más que ninguno, ¿no? Y eso es un gran desafío que Uruguay tuvo. Así yo diría que son desafíos muy diferentes, cosa que llama la atención, siendo países tan hermanos que tengan desafíos tan antagónicos, ¿no? Interesante la respuesta. Gustavo, voy para allá, así salimos un poco del orden. Toyota es mundialmente conocida por su sistema de producción. Y también envidiada por muchas empresas que han copiado muchos sistemas, herramientas, metodologías de eficiencia, calidad, cero desperdicio. La pregunta para vos acá es, ¿cómo lograr implementar un sistema de producción Toyota en un país tan desafiante como Argentina, desde el punto de vista competitivo? ¿Dónde encontraron trabas, limitaciones y cómo las han sorteado? Bueno, creo que la clave es cómo entender los conceptos y la filosofía, ¿no? La base cultural del sistema de producción Toyota, que se ha expandido por todo el mundo e inteligentemente, diría, implementado en cada operación, porque es muy diferente si uno habla, por ejemplo, del just in time, ¿no? Digo, a veces alguien dice, ay, pero en la Argentina no se puede hacer el just in time. No, no se puede hacer el just in time japonés porque las condiciones son absolutamente diferentes, pero hay que hacer un just in time argentino buscando la eficiencia dentro de la Argentina. Y eso es lo que se aplica, te diría, en todas las plantas globales de Toyota, pero también el sistema de producción Toyota no solo aplica a los métodos de producción, sino a todos los procesos y a la operación que tiene la compañía. Y de hecho, es eso lo que te va de alguna manera generando esos, diría, pequeños cambios con alto impacto en la productividad, y que a veces se trabaja mucho en esos pequeños detalles. Ahí es donde está la cultura japonesa muy arraigada. ¿Puedes dar un ejemplo como para poder Y yo materializar? te diría, nosotros en nuestra empresa, por ejemplo, aplicamos el sistema de producción Toyota fuera de lo que es la línea de producción para todas las áreas de la compañía. En cada problema que ocurre o algún tema que hay que desarrollar o resolver, se aplica el sistema de producción, la lógica del sistema de producción para esos problemas. De hecho, hoy lo estamos haciendo fuera de Toyota Argentina, lo estamos trabajando con otro tipo de organizaciones. Por ejemplo,
Lo estamos haciendo con YPF, donde estamos contribuyendo a mejorar la productividad en el desarrollo de los pozos de petróleo, pero también en el Hospital de Zárate o en el Hospital Italiano, en los procesos que tienen organizaciones de esta naturaleza. Entonces, es como vos trabajás en la lógica que tiene el sistema de producción, que es ser eficiente, ser un proceso continuo, donde no tengas desperdicio y donde generes valor agregado en cada una de las etapas del proceso, de la manera de acortar los tiempos lo máximo posible. Y por otro lado, con otro concepto que está inherente a eso, que es lo que se llama en japonés Shidoka, que es la capacidad que tiene cada miembro de ese proceso de interrumpir cuando ve que hay alguna anormalidad o algún problema de calidad y no dejar que esos problemas lleguen al final del proceso, donde el costo que eso conlleva es mucho más alto, es exponencial, a de repente parar la operación en un momento y poder corregir en esa instancia. Y que te asegura, por otro lado, esa calidad final. Esto que estoy hablando, que parece muy de producción, por supuesto tuvo su origen en la línea de producción Toyota, pero como digo, lo estamos aplicando en todos los procesos de operación de Toyota Argentina e incluso trabajando con otras organizaciones tratando de dar los soportes en ese aspecto. Muchas gracias, súper interesante. Y ahora sí, Gabriela, por aquí, porque yo sé que vos tenés responsabilidad no solo para Argentina, sino para la región. Tenés a cargo también la operación de Brasil. Cuando hablas casa matriz en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando hablas con Estados Unidos, ¿qué es lo que más difícil te resulta explicar de Argentina? La verdad que un poco coincido totalmente con Eduardo, ¿no? Cada país realmente tiene su particularidad, ¿no? Nosotros tenemos operaciones en distintas partes del mundo y cada uno, hay países como Bangladesh o Pakistán, donde no somos únicos. O sea, las dificultades no solo son de Argentina, cada país tiene su propia dificultad. Sí somos, ¿no? un poco volátiles, de alguna manera, particularmente en cuestiones donde empresas extranjeras e inversores extranjeros ponen la lupa, que es la continuidad, el largo plazo y la planificación. En eso es lo que es tan difícil. Si yo tenía una llamada la semana pasada con el Senior Management Team y el Board comentando sobre la crisis que estábamos teniendo en ese momento, la semana pasada en Argentina. Esta semana es un mundo totalmente diferente. Entonces es muy difícil, los cambios son muy abruptos. Entonces se hace muy difícil la planificación. El sector de hidrocarburos, si ustedes miran, el desarrollo de hidrocarburos no está en Suiza. Sí hay oficinas en Suiza, pero para llevarlo un ejemplo, es, no sé, en Uganda. O sea, los países son muy difíciles donde se trabaja. Pero la planificación y el marco regulatorio de largo plazo es lo que prevalece. Yo cuando miro Brasil, ¿no? Esto un poco lo charlábamos antes, uno va hace 10 años, va ahora y va dentro de 10 años y se encuentra con la misma persona, tanto en el ministerio, en el MMI, en ANP, en las distintas agencias gubernamentales. Ellos tienen una estructura gubernamental profesional que es independiente de los cambios políticos. Argentina no ha logrado sostener eso, ¿no? Primero, la profesionalización de las agencias públicas, ¿no? Es más, o sea, se desconfía cada administración que viene, se desconfía y no solamente cambian las cabezas, sino que cambia todo el equipo. Con lo cual y tenemos un récord, o sea, el promedio ahora María Tetamanti y Daniel González están bastante más tiempo, pero el promedio es 6-8 meses. Cambian secretario de Energía o ministro de Energía en Argentina en los últimos 10 años. Y cada uno tiene una política diferente. Pero quiero un poco decir la verdad que en esto creo que Argentina tiene un gran potencial. Argentina es un país libre de conflicto. Hoy eso tiene un valor agregado muy importante. Eso tenemos que entenderlo de cómo puede ser decisiones de inversión sea que Argentina termine siendo el lugar donde se elija invertir. Pero también tenemos que dar las condiciones para que esas inversiones vengan, se hagan, persistan y esas inversiones se puedan pagar desde repagar deuda o también, ¿no?, enviar dividendos. Pero yo sigo siendo absolutamente optimista.
Me parece que tenemos una enorme oportunidad que nunca hemos tenido. Creo que esta alineación política, hay que saber dar el salto y las oportunidades. Las oportunidades se agarran. Esto es en las empresas como a nivel personal, ¿no? Se agarra y hay que agarrar la oportunidad. Entonces, me parece que esta es una oportunidad única que hay que tomarla, porque si no, nos quedamos fuera de la cancha. Muchas gracias, Gabriela. Nos queda un minuto y tengo una última pregunta para cualquiera en el orden que quieran. Acá estamos en un auditorio repleto de abogados, todos muy relacionados con la empresa, porque trabajamos dentro de la empresa o porque dan servicios a empresas, estudio jurídico más importante del país. ¿Qué rol creen ustedes que le corresponde al abogado de empresa, asesor de empresa, en este desafío de mejorar la competitividad en Argentina? Muy corto. Creo que por un lado tiene un rol estratégico, fundamental, sea interno o sea externo. La identificación de riesgos, la definición de los marcos y ayudar a la definición de los marcos regulatorios de largo plazo. Y fundamentalmente que el abogado se ponga en la piel del CEO, del gerente comercial, del gerente de logística. Tiene que abrazar y ponerse en la piel, porque es la mejor manera de obtener y que sepa cuál es la respuesta adecuada. Yo en mi experiencia de haber trabajado mucho con abogados, porque la mayoría de las compañías requieren de mucho de contratos y todo tipo de intervención. Para mí el buen abogado es un gran estratega y es un gran creativo, ¿no? Porque siempre encontrar la solución a los problemas. De hecho, a mí me gusta siempre decirle, bueno, venime con soluciones posibles, ¿no? Y creo que tiene una gran habilidad para eso. Y creo que la solución de la Argentina viene por ese lado. Yo digo que la Argentina está entrampada. ¿En qué sentido? No podemos resolver, es como un plomero que tiene 250 grietas y que tapa una y se le abren todas las demás, ¿no? Porque queremos bajar el gasto público y se nos abre la grieta allá, y queremos bajar impuestos, pero se nos abre en el déficit, queremos bajar el déficit, o sea, no podemos crecer porque queremos estabilizar la moneda. Entonces, todo eso que compite tiene solución. Lo que pasa es que la solución es creativa y con decisión política y contundente. Yo estoy en el Consejo de Asesores de Presidencia y tenemos la mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos cuando miramos la realidad de Argentina son de este estilo. Hay que encontrar las diagonales creativas que permitan salir. Por ejemplo, el programa de transición de empleo público a privado que estamos trabajando. Requiere un montón de creatividad para poder implementarlo, ¿no? Transicionar 1 millón de empleados públicos de provincia, nación, municipios al sector privado cuando la economía empiece a traccionar. Bueno, requiere un montón de elaboración de soluciones creativas que requieren muchísimo de cuestiones regulatorias y legales, ¿no? La solución a la problemática de la moneda que tenemos, que es un cáncer y que es como estar desembarcando en Normandía con un yunque de 200 toneladas atado a la pierna. Bueno, tiene soluciones creativas, porque si queremos estabilizar la moneda, como hizo Israel, como hizo Brasil, como hizo Chile, como hizo Perú, son 8 años de recesión. Nos la bancamos, ya estamos viviendo ahora la primera experiencia electoral tratando de estabilizar con moneda propia. Bueno, hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle la creatividad, ¿no? Y creo que el rol de los abogados para esto es central porque es a lo que se dedican, ¿no? En buena medida los buenos abogados tienen esa característica. Gracias, Eduardo. En el caso de Toyota, por la dimensión de las operaciones que tenemos muchas situaciones desde el punto de vista de corto plazo, del día a día, y también corporativas de largo plazo, donde el rol del departamento de legales y los abogados que lo conforman es esencial. Diría que para nosotros la parte más importante es el rol protagonista que de hecho tienen, ¿sí? Que excede lo que es estrictamente la interpretación de las leyes en su estado más puro, sino el entendimiento muy profundo del negocio y también la participación proactiva en términos de propuestas, de ideas y de decisiones respecto a ese negocio. Y eso es determinante y clave, porque también mirando un poco más hacia adelante, esto es algo personal que creo, ¿no? Que la inteligencia artificial y todo lo que es la tecnología va a poder desarrollar la casuística de una manera, digamos, mucho más efectiva y eficiente que nosotros, y la interpretación de lo que ha sido la jurisprudencia y demás. Y creo que el valor agregado del pensamiento creativo, el entendimiento del negocio, articulado con la legislación, es lo que le va a dar el rol a ese abogado. Y creo que en ese sentido, ese rol protagonista lo saca de un área de servicios, de un sector de alguna manera alejado de las decisiones principales y por ende partícipe directo de las decisiones estratégicas. Clarísimo.
Bueno, Gustavo, Eduardo, Gabriela, muchas gracias. Quisiera, si me acompañan con un aplauso para agradecerles por el tiempo, la generosidad.